Le puse al sermón o a la serie de sermones cuidado con los otros. ¿Por qué, pastor? Mire, cuando nosotros queremos saber acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque la palabra rapto no es una palabra bíblica, no viene en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento sí es bíblica, porque dice el Señor que seremos arrebatados. Ahora, todos los creyentes cuando hablamos y quieren saber del arrebatamiento de la iglesia, lo primero que dicen, bueno, es que habrá guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencias, pero yo quiero decirle algo. Hay algo más importante que la Biblia nos enseña y que pocos notamos. La Biblia dice que antes de que empiece todo eso, el amor de muchos se enfriará. Ahí va. El primero que va a ser afectado va a ser la iglesia. Va a ser la iglesia. La iglesia será el primer afectado cuando empiecen esos tiempos, cuando ya Cristo vaya a venir. Entonces yo quiero enseñar y quiero preparar a la iglesia. Yo quiero que la iglesia esté preparada. Por ejemplo, déjeme decirle algo. No pensaba decirlo, pero pues ya se me soltó la lengua. Ahí va. Ayer o antier, no recuerdo. Yo estaba meditando en este sermón y la verdad este sermón me trae como loco, porque les voy a enseñar doctrina y tengo que ser muy cuidadoso con la doctrina. Pero ahí va. Estaba escuchando a un pastor muy famoso que está en Estados Unidos y me impactó lo que dijo. Me impactó porque es peligroso. Un hombre que tiene una influencia increíble en las redes sociales. Dijo esto: si tú no quieres venir a la iglesia, no vengas. Porque a la iglesia se tiene que venir con el deseo de adorar. Si tú no vienes con ese deseo, no vengas. Quédate en tu casa, aunque seas cristiano. O sea, Dios no te va a condenar por eso, porque Dios quiere tenerte aquí como un buen adorador. Así es que si ese domingo no vas a venir como un adorador, quédate en tu casa, no vengas. Dios no te va a condenar. Y yo dije, se oye bonito, se oye verdadero, pero es falso. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo dijo que teníamos una lucha contra la carne y el espíritu. Cristo dijo que teníamos que luchar, ¿sí? Que siempre tendríamos una lucha. Por eso el salmista decía, bendice, alma mía, al Señor, porque a veces no tenía ganas. Pero a Dios no se le bendice porque traes ganas. A Dios se le bendice por quien es Él. Entonces hay frases bonitas, pero equivocadas, y que la iglesia las acepta simplemente por quien vienen. Escúcheme por favor. No importa que el hombre más usado de este mundo diga algo, si no concuerda con esto, no le haga caso. Porque a nosotros no nos rige lo que alguien diga, nos rige lo que Dios dice. Y para mí lo más importante no es que un gran profeta evangelista diga algo. Para mí es que lo pueda sustentar con la palabra de Dios. Por eso, si alguien una vez me dijo, ay pastor, ¿usted por qué utiliza tantos versículos en su predicación? Le voy a decir por qué. Porque a mí me enseñó mi primer pastor que yo tuve, que para que un sermón sea bíblico, tiene que llevar Biblia. Y yo tengo que sustentar todo lo que digo con la palabra de Dios. De otra manera serían mis argumentos. Y usted no viene aquí para oír un argumento. Usted viene aquí para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta serie? Cuidado con los otros. Porque es sumamente importante que la iglesia en estos tiempos esté bien enseñada, bien doctrinada. La base de nuestra fe, diga conmigo, la base de nuestra fe es la enseñanza. Es más, a Dios, diga conmigo, a Dios. Mucha gente ora mucho, mucha gente ayuna mucho, pero nadie quiere venir a las enseñanzas. A Dios no se le conoce a través de la oración. A Dios se le conoce a través de conocer las escrituras. Va de nuevo. A Dios se le conoce por medio de las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Entonces cuando uno aprende este libro, cuando uno viene a las enseñanzas, invierte un día más, invierte tiempo para venir y aprender, eso va a bendecir su vida. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 11, versos del 1 al 4. ¿De dónde nació este deseo de
enseñar esto a la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. El apóstol Pablo estaba celando a la iglesia. ¿Por qué? Ahí va. Pues os he desposado con un solo. Os he desposado con un solo esposo. Es decir, ahí va, parafrasear. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto: momento, no te chifles con otro, porque yo te presenté a Cristo, al original, al único. Así es que no le hagas caso a otro Jesús, no le hagas caso a otro evangelio, no le hagas caso a otro. Te he presentado a Cristo como aquel que debe servir, amar y honrar. Por eso el apóstol le decía: te estoy celando con celo de Dios, porque te he presentado como una esposa virgen, pura para Cristo. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir, verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros, esa palabrita me impactó, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Ahí va, está aquí, porque esto se va a poner interesante. Ahí va. Dice el apóstol: porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la no de Cristo, no de Cristo, sino de la sincera. Wow, eso está impresionante. O sea, temo que como la serpiente engañó a Eva, trabajó en sus sentidos y de tal manera que la pudo engañar, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No de Cristo, sino de la sincera fidelidad. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, diga conmigo, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibes otro. Ahora, escuches, espíritu, diga conmigo espíritu. Viene con minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu del hombre. Si alguien recibiere, o si recibieres otro, alguien que te cambió tu manera de pensar. Escuche, que el que habéis recibido, otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tres cosas que van a llegar a la iglesia para confundirla: otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para entrar en calor. Y déjenme lo quito porque tengo que ajustar las piedras. Gracias. Ahí va. ¿Cuántos tienen más de 30 años de conocer a Cristo? Levante la mano. Los evangelirrucos. Tenemos muchos años de conocer al Señor. Hace 30 años tatuarse era un pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? No le saque escupa. Tatuarse era un pecado, ¿sí o no? Hoy hay pastores que lo promueven. No, hombre, mírate, tatúate el logo de la fe. Es que no importa quién lo diga, importa que lo diga aquí. ¿Qué estoy tratando de decir, la iglesia? Que el evangelio se ha diluido. Hay otro Jesús, hay otro espíritu y hay otro evangelio. Todos los hermanos que tenemos muchos años en el Señor saben cómo era el evangelio de hace 30, 40 años. Por aquí es y no hay para dónde hacernos. Era un evangelio quizás duro, pero que formó buenos creyentes con el temor de Dios en sus vidas. ¿Qué quiero yo hacer en esta serie de predicaciones? Que solo las voy a predicar los domingos, porque quiero que todo el grueso de la iglesia la escuche. Hoy quiero que nadie sea extraviado en sus sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo. Por ejemplo, sentido. Diga conmigo sentidos. La palabra original es noema, que quiere decir la percepción. Dígalo conmigo, percepción. Es decir, cuando cambiamos la percepción de Cristo, ¿qué es lo que puede hacer? El enemigo le cambió la percepción a Eva.
y la hizo caer. Entonces la percepción de nosotros es sumamente importante. ¿Por qué, pastor? Porque lo que antes veíamos como pecado, ahora ya no lo vemos como pecado. Por ejemplo, hace 30, 40 años, cristianos, quiero que me contesten, hace 30, 40 años tomarse una cerveza era pecado, ¿sí o no? ¿Y ahora? No, no, o sea, eso es religioso. Nomás con que no te emborraches, con eso hay. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que un poco de levadura. ¿Qué no dice la Biblia? Que hay todo me es lícito, pero no todo me... El evangelio ha cambiado. El evangelio de Cristo. Mire, yo le quiero decir algo. Las congregaciones más impopulares somos las que predicamos el evangelio de hace 30, 40 años. Las más impopulares. ¿Por qué? Porque la gente quiere el evangelio del amor. Y yo no estoy en contra de eso. Diga conmigo, Dios es amor. No, dígalo, Dios es amor. Y yo creo en un Dios de amor que nos perdona. Pero no creo en ese Dios de amor que, me perdonan por la palabra que usa. No, levante la mano, si no, no la digo. Ahí están, todos quieren que la diga. Híjole, no me le digo. Ahí va. Es que a veces en cuanto al amor pensamos que Dios es tonto. Sí. Tú vive como quieras, Dios es amor y Dios te ama y te perdona como tú quieras. Claro, es bíblico, pero no es tan verdad. Porque muchos dicen, mira, Dios te acepta como eres. No, Dios te recibe como estabas, porque quiere limpiarte. Pero Él quiere un cambio en tu vida. A ver los que batallaron para decir amén. Gracias. Claro. No, mira, Dios te acepta como eres. No, espérame. Claro que sí, si lo conoces, Dios te acepta como eres, porque eres un pecador y con su sangre te va a limpiar tus pecados. Obvio. Pero no quiere que te quedes como estás. Porque la Biblia dice que debemos de ser santos como Él es santo. Ahora, ¿hay alguien que pueda lograr la santidad total? No. Pero todos los días queremos parecernos a Cristo. Todos los días luchamos por quitar las áreas de nuestra vida que a Dios no le agradan. Es una lucha constante. Por eso la palabra sentidos tiene mucho que ver con lo que se vive. Es una percepción, es el intelecto, la mente, los pensamientos. Porque lo primero que viene a cambiar tu vida es un pensamiento. La vida no cambia si no hay un pensamiento. El pensamiento tiene la habilidad de cambiar un estilo de vida. Por eso nosotros tenemos que ser bien enseñados en la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 24, 4 y 5. Respondió Jesús y les dijo: mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos. Yo les decía en la mañana, hay un pastor predicador que ahora se llama apóstol en Hermosillo, no voy a decir su nombre, en Hermosillo, que dice que él es el Cristo, que Él es el enviado, porque la Biblia dice que somos salvadores de la humanidad. Y como somos salvadores, entonces somos Cristos. Tan es así que los jóvenes de su congregación, en plena transmisión en vivo, se arrodillan y lo adoran como Cristo. Yo pregunto, ¿quién está más mal? ¿Él o los que lo siguen? Pues los dos. Por eso ahí va. Escucha, iglesia, quiero decirle algo. No ponga su vida espiritual en la vida de nadie. Usted es responsable de su vida espiritual. Va de nuevo. Usted es responsable de su vida espiritual. Usted tiene la obligación de cada que viene al culto traer su libreta, su lápiz, su pluma, anotar lo que este pastor diga. Llegando a su casa, usted tiene la obligación de verificar que lo que yo le digo concuerde con este libro. Claro, uno tiene el cuidado, y le pido al Señor que siempre me ayude para nunca hablar algo equivocado. Pero todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual. Entonces el Señor dijo que en aquel día se va a poner difícil. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces el peligro de la iglesia, Sammy, es ser engañada.
El peligro del creyente es ser engañado. ¿Por qué, pastor? Por falsas doctrinas, por corrientes equivocadas. Que uno tiene que tener el suficiente conocimiento bíblico para decir: esto no es de Dios, aunque se oiga bonito. Va de nuevo. Aunque se oiga bonito, no puede ser de Dios. Hay pastores que se oye bien bonito. Pues no. Si no se ajusta a este libro, nada tiene que ver con Cristo. Porque toda enseñanza debe de estar basada aquí. Entonces es importante que la iglesia comprenda que seremos atacados. Es más, ahí va. Seremos tan atacados, la iglesia, en unos años, que la ideología de género, todas esas cosas van en contra de la iglesia. Va a llegar el punto en que si yo digo aquí que la homosexualidad y todo eso es pecado, me van a querer meter a la cárcel. A ese punto vamos. Pero como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, la iglesia tiene que ser radical en todas las áreas de la vida. Y en una de esas es la enseñanza, porque la enseñanza bendice nuestra vida. Ahora, mire, por ejemplo, el peligro de la falta de conocimiento. ¿Qué es? ¿Qué puede atraer el que yo no tenga conocimiento? Creer en otro Jesús, en otro espíritu y en otro evangelio. Por eso ahí le va. ¿Me perdona lo que voy a decir? ¿Me perdona? A veces los creyentes son flojos. ¿Me dejas bajarme para decirle face to face? O sea, de cara a cara, pues ya que estamos aquí. A veces los creyentes son flojos. ¿Por qué? Porque están dispuestos a venir un martes, un miércoles, y un domingo a la iglesia. Pero no están dispuestos a invertir un día más para afirmar su fe. ¿Por qué, pastor? Porque la enseñanza afirma nuestra fe. Cuando uno conoce la enseñanza y conoce a Cristo, la fe se vuelve firme. Por eso la Biblia dice que vinieron ríos, tormentas, soplaron sobre aquella casa y la casa no, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Es decir, esa persona tenía el conocimiento sobre quién estaba parado. La iglesia le falta conocer sobre quién está parado. Cuando yo sé dónde estoy parado, nada me va a mover. Ninguna cosa que venga, que pase, ninguna corriente extraña me va a mover. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo. Porque sé quién es Él. Entonces, el peligro de la falta de conocimiento puede hacernos tropezar en la doctrina. Y eso es algo sumamente importante para nuestra vida. Primera de Juan, dice el apóstol: nosotros somos de Dios. El que conoce nos oye. Mire, yo les decía en la mañana, esta semana se me cayó un peso de encima. Sí, se me cayó un pesote de encima. ¿Por qué? Porque yo de repente, ay Señor, ¿por qué algunos no hacen caso? ¿Por qué algunos no obedecen? ¿Por qué algunos parece que les hablas y se voltean y no te toman en cuenta? Y ya comprendí. Mientras yo hable la verdad, el que es de la verdad me va a oír. ¿O no? Ya lo comprendí. Ya algo que me estaba matando el hígado. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Hasta que Dios me dijo, ya apacíguate, hombre. Mientras tú hables lo mío, aquel que quiere lo mío te va a oír. Ya, se quitó el peso de encima. Ahora sí sé que el que oye lo que yo digo de Dios, lo va a oír. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso nosotros tenemos que tener un conocimiento bíblico en nuestra vida. Mire, por ejemplo, el creyente piensa que solamente con un pecado de robo, adulterio, fornicación, borrachera, muerte, el creyente se aleja de Dios. Pero no es así. No es así. Mire, el enemigo es tan astuto que sabe que si te pone un pecado enfrente, tú vas a decir
Ay, Padre. Ay, me dio cosa que me da. Va de nuevo. Estaban pensando en la comida, pero ahí va. Si el diablo, el enemigo, te pone un pecado enfrente, tú vas a decir, claro. Pero si te pone una enseñanza falsa, si la enseñanza te desvía de Cristo, le voy a poner algo bien sencillo. Ahí va, ahí va. Y nadie lo tome personal, porque mi obligación es enseñar. Ahí va. Quiero que me escuche lo que le voy a decir. Dios dice que debemos de servir. Dios dice que debemos de servir. ¿Por qué te sientes bien no sirviendo? Respire para saber que está vivo, por favor, respire. La pregunta seria es: ¿por qué te sientes bien? ¿Qué acaso no es la palabra de Dios que debemos de servir? ¿Y por qué no servimos? ¿No será que traemos una enseñanza equivocada en nuestro corazón? ¿No será que algo desvió nuestros sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo? ¿No será que algo nos desvió el pensamiento y el corazón de lo que antes creíamos correcto y ahora lo creemos incorrecto? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me dice eso? Porque yo creo que así trabaja el enemigo, de formas muy sutiles en que nos desvía de los planes y de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Que el enemigo viene porque imagínese, escúcheme, me voy a bajar, hija. Escúcheme. Préndele, Pedrito, porque no es que estoy prieto y no me ven. Ahí va. Escuche. Tú dejas de servir. Vamos a suponer. Pero Dios tenía algo contigo. O sea, el servicio te estaba formando para lo que Dios quería hacer en tu vida. Tú dejas de servir por angas o mangas, como dicen las personas. Por flojo, por lo que quieras, por angas o por mangas, se oye más elegante. Así. Tú dejas de servir. ¿Que no estás obstruyendo lo que Dios quería hacer en tu vida? Claro. ¿Eso quién lo hace? Pero como nosotros no tenemos el conocimiento para detectarlo, decimos: no pasa nada. Si yo no sirvo, no pasa nada. No, sí pasa. Pasa porque a través de tu vida Dios iba a hacer cosas grandes. Muchas personas iban a ser bendecidas a través de tu vida, y tú estás deteniendo lo que Dios dijo que iba a hacer a través de tu vida. Cada vez que un llamado se sienta, almas pueden perderse. Quiero que me escuche lo que le estoy diciendo. Cada vez que un llamado se sienta, almas se pierden. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes contigo. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando oímos esa palabra. Cuando de pronto vienen enseñanzas a nuestra vida que justifican nuestro estado. Cuando la palabra de Dios dice esto. Por eso quiero enseñarles hoy. Tengo que terminar cada punto que yo doy, porque es importante. Van a ser muchos domingos. Número 1, Satanás es el engañador. Dígalo conmigo: Satanás es el engañador. Miren lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre. Eso es duro. Si yo le dijera a alguien aquí en la iglesia: hombre, tu padre es el diablo, me come, me demanda. Pero el Señor se los dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, porque él es mentiroso y padre. Ahora, escuchen, porque no se lo estaba diciendo a los gentiles, se lo estaba diciendo a personas que conocían la palabra de Dios, a los fariseos, a los encargados del templo, se los estaba diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ah, caray, ¿cómo? Ahí va. Porque ni entraban, ni dejaban. Porque estaban desviando la verdadera enseñanza de Dios, la estaban desviando hacia otro camino. Y Dios dijo: eso no está bien. Estás hablando de mí, pero de una manera equivocada.
Hay enseñanzas que nos pueden desviar de los propósitos de Dios. Pregúntale al pastor de esta semana. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo vieron. Un individuo que me quiero acordar dónde lo vi, pero estoy seguro que lo vi en una iglesia. Y un día te voy a ir a visitar. Me puso así. ¿Y dónde dice la Biblia que alguien que vive en unión libre no se puede bautizar? Así. ¿Y dónde dice la Biblia que una pareja que tuvo un niño no pueden subir los dos al altar para presentar a los niños? A ver, dígame. Y yo dije, qué falta de ignorancia. Wow. Imagínese usted. ¿Por qué voy a permitir que alguien que vive en unión libre no se pueda bautizar? ¿Dónde dice la Biblia? El bautismo es por arrepentimiento y conversión, no nada más porque te dio la gana de bautizarte. ¿Me está oyendo? Alguien que vive en unión libre con el perdón de ustedes, lo bautizo hoy en la mañana. En la noche va, se acuesta con su esposa y ¿qué? ¿Ya está santificado o qué? Lo que hizo es pecado, o ¿cómo se le llama? Ay, no os hagáis. ¿Cómo se llama? Adulterio. ¿Cómo es? Entonces, ¿de qué le sirvió bautizarse? Como si el bautismo te fuera a salvar. El bautismo no salva, los salvos nos bautizamos. Entonces, ¿cuál es el evangelio que estamos escuchando? ¿Cuál es el evangelio que queremos oír? ¿El evangelio que se me acomoda o al evangelio al que yo me tengo que acomodar? Porque el evangelio es un molde donde cada uno tenemos que acoplarnos. El evangelio no se acopla a nadie. ¿Me están oyendo? Bueno, antes de seguir, ¿van a venir el miércoles? Bueno, entonces les digo. Pues sí. El evangelio es un molde donde el creyente tiene que encajar y no el evangelio tiene que encajar en el creyente. No hay evangelio a la medida de nadie. El evangelio está hecho a la medida de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ajustarnos para entrar en ese molde que se llama evangelio. Nueva criatura, es lo que Dios pide. Por eso el Señor decía, ustedes son del diablo. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mal. Aunque proclaman mi nombre, están guiando al pueblo, porque un ciego está guiando a otro. Y Jesús dijo que ambos caerán al pozo. Es tan importante aprender doctrina. Es tan importante saber la palabra de Dios. Para los que no saben, el pastor que yo tenía durante 5 años me estuvo enseñando Apocalipsis domingo tras domingo y no fallé. ¿Por qué? Porque era importante conocer la palabra de Dios. 5 años conociendo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque uno como creyente tiene que estar bien cimentado. Ahora, usted sabía, por ejemplo, que Satanás es el gran imitador de Dios. Todos conocemos al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero usted sabe que también Satanás tiene un trino. Satanás, anticristo y falso. Porque es el gran imitador de Dios. Él siempre ha querido. ¿Por qué cree que del cielo lo echaron? Porque él quería ser igual a... No se puede. No se puede. O sea, él siempre ha querido ser igual a Dios y nunca ha podido y no va a poder. Pero en ese deseo quiere engañar a todos los que quieren adorar al verdadero Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice Pedro: sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Mira, hermano, escúcheme por favor. Satanás no siempre se te va a aparecer como una tentación. Satanás también se te puede aparecer como una doctrina equivocada, como un pensamiento equivocado de Dios, de lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para desviarte de los propósitos eternos de Dios. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios.
Yo anhelo que un día, un lunes, este lugar esté a reventar. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que necesita ser enseñada. Necesitamos aprender de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos lo que más va a golpear es la iglesia. Lo más golpeado va a ser la iglesia. Muchos serán engañados, otros no soportarán, a muchos el amor de muchos se enfriará. Por eso es importante conocer la doctrina. Y mire lo que pasó. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él, ¿qué le dijo Dios? Va de nuevo, ¿qué le dijo Dios? Por eso yo no creo en el evangelio que te dicen: no, ya no le hables del infierno a la gente. Ya no le hables que Dios castiga. Aunque yo quiero decirle algo, iglesia: Dios no castiga. Dios no castiga. Porque, ay, no. Dios puso reglas. Usted la viola, usted sufre las consecuencias de violar la regla. Entonces, muchos, ya no hables del infierno, hermano. Eso ya pasó de moda. Oh, si viene en la Biblia, hay que hablarlo. ¿O no? ¿O no? Y piénsele con esos 41 grados que hay allá afuera. Digo, si lo dice la Biblia, hay que hablarlo. No podemos dejar fuera algo que dice la Biblia. La gente dice: no, mira, predica el Dios de amor para que se te llene la iglesia. ¿Y quién le dijo a usted que a mí me interesa llenar una iglesia? A mí no me interesa llenar una iglesia. A mí me interesa hablar de Dios, porque yo sé que cuando hable de Dios, la iglesia se llena. Nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó a hablar la verdad. Mire, perdón, hija, perdón, no le apague, no es que estoy prieto. ¿Sabe usted que soy impopular por lo que predico? Pero no me importa. No soy pastor para ser popular, ni para ser el primero en las redes sociales. Soy pastor para alimentar un pueblo, para guiarlo a pastos verdes y aguas de quietud, para decirle lo bueno y lo malo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y será decisión suya tomar la decisión que a usted mejor le corresponda. Sí, yo no ando detrás de la gente: hermana, pásale allá. No, yo te predico, tú decides lo que haces. A mí, por lo único que Dios me puede condenar de ser pastor es por no hablar la verdad. Y hasta ahorita les he hablado con la verdad. Así es que uno tiene que entender. Y eso es algo impresionante. Dios le dijo a Adán y Eva: si ustedes comen de ese árbol van a morir. Le dijo una verdad dura, pero verdad. Por eso es importante nosotros aprender a hablar con la verdad. Pero mire lo que dice Génesis: pero del fruto del árbol que está en medio del árbol del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos. Una mentira envuelta en una verdad. ¿Era verdad que iban a morir? Iban a morir espiritualmente. ¿Iban a ser abiertos sus ojos? Claro que sí. Claro que sí. La serpiente supo cómo engañar, cómo manipular las palabras de Dios. No vas a morir, no es cierto. No te va a pasar nada si haces esto. Es más, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente pervirtió la verdad de Dios. Se pervirtió lo que Dios dijo. Por eso, amada iglesia, escúcheme, el evangelio no se puede pervertir. El evangelio se tiene que hablar como es. Lo malo, malo, lo bueno, bueno. En el evangelio no hay tintes medios. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Entonces, escúcheme, llega Dios y le dice a Adán y a Eva: si tú comes de ese árbol vas a
Llega la serpiente y le dice: no es cierto, te está mintiendo. No vas a morir, al contrario, vas a ser como él. Hermano, ahí va, escuche. Si alguien te cambia tu manera de pensar, ten cuidado. Por ejemplo, si en esta iglesia yo te digo: hermano, no le entres ni a una porque te vas a encadenar. Y escúcheme lo que voy a decir. Y un pastor, por tal de ganarlo a usted, le dice: ven, en mi iglesia, Dani, te dejo echarte 3. Al cabo no te emborrachas. Vente. Es más, ahí te va el surtido rico. Si a Dani le gustara el chupirul, del griego la cerveza, del hebreo el tecate, ¿qué diría Dani? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías, hombre? Entonces, no es pecado. No, no es pecado, aunque él sabe que es pecado. No es pecado, pues. No, no es pecado, aunque él sepa que sí es pecado, porque el pastor Pepe se lo dijo. Y dice: bueno, déjeme, voy con usted. No más 3. Bueno, me voy a echar 2 para que no sea tanto pecado. Se ganó un congregante, pero el infierno ganó un alma. Porque todo lo que te hace cambiar tu manera de no es bueno. ¿Alguien me está escuchando? ¿Van a venir el miércoles? Todo lo que te hace cambiar tu manera de es bueno, es malo. Por eso el apóstol decía: ¿quién cambió tu manera de pensar? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te cambió la percepción que tú tenías de que esto era malo y ahora es? ¿Quién te cambió la percepción? ¿Quién? Jóvenes, ¿quién te cambió la percepción que tocarse en el noviazgo no es tan malo? Todos lo hacen. No te sientas condenado, hermano. Es algo natural que sale, que Dios puso en tu corazón, el que tengas ganas de tener relaciones. Así es que si tú tocas mientras no pase nada, no es pecado, hermano. No, espérame, si es. Porque un poco de levadura leuda toda. Y Proverbios dijo, el proverbista dijo: ¿cuál es el hombre que tome fuego en su seno y este no lo queme? ¿Quién te cambió la percepción de lo que Dios dijo? ¿Quién es? ¿Quién es aquel que te quiere destruir? ¿Y sabe por qué podemos caer en eso? Por la falta del conocimiento bíblico. Saber que a Dios no le agrada esto. Saber que esto va en contra de la palabra de Dios. Y cuando yo creo que va en contra de la palabra de Dios, yo digo: me tengo que someter a lo que Dios dice. No importa quién lo diga, importa si está escrito. Por eso la serpiente pervirtió la verdad de Dios. Primera a las Crónicas 21 dice: pero Satanás se levantó contra e incitó. No lo podía destruir con pecado. No lo podía destruir con pecado. Escuche. Esto no lo dije en la mañana porque los de la mañana me caen gordos, pero ustedes me caen bien. Ahí va. Satanás se levantó contra Israel e incitó a que hiciera censo, contara al pueblo. Dani, David ya no iba a caer en pecado, porque él venía de sufrir las consecuencias de un pecado. Satanás sabía que por el pecado no lo iba a convencer. Ya no, porque sufrió las consecuencias. A este ya no lo convenzo, pero lo voy a convencer de otra manera. Wow. Incitó, puso un deseo en su corazón. ¿Cuál fue? Censar al pueblo. Ahora, ahí va. ¿Tenía algo de malo conocer cuánto ejército tenía? ¿Tenía algo de malo conocer sus fuerzas armadas? No, y sí. No, porque no era malo,
pero sí porque Dios le había dicho: yo pelearé tus batallas. O sea, tú no tienes que preocuparte si con 2 o 3 Jehová es el mismo. Dios le había hecho una promesa a David de que él estaría con él. David dijo, le metió Satanás ese pensamiento en su corazón y dijo: lo voy a censar. Lo censó y perdió más de 70,000 hombres. ¿Por qué? Porque provocó la ira de Dios. Imagínense, todo por no estar bien establecido en la palabra de Dios. Dios te había dicho: yo voy a estar contigo. Y Dios cambia. Va de nuevo, iglesia, Dios cambia. No, si Dios no cambia, no tiene por qué cambiar tu pensamiento. Va de nuevo. Si Dios cambia, si Dios no cambia, no tiene por qué cambiar tu pensamiento respecto a Él. Él es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él dijo: yo Jehová no me mudo. Y lo que Él dice se va a cumplir. Así es. No tenemos por qué cambiar. Dios le dijo, Satanás incitó a David, no lo pudo convencer por el pecado, pero lo metió por una percepción equivocada. Cuidado con las percepciones equivocadas de nuestra vida. Pastor, al cabo no me va a pasar nada. Eso crees tú. La percepción equivocada es tan mala. Tenemos nosotros que tener la suficiente doctrina, enseñanza, para que nuestros pies estén bien afirmados en lo que Dios dice. Pero ahí le va otro. Entró Satanás en... Pero ¿cómo? Si Juditas andaba con el Hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? Si Judas durmió, caminó, comió, compartió la mesa con Cristo. ¿Cómo? Ahí va. Hermanos, escúchenme. ¿Qué tan sutil es el enemigo? Que pudo convencer a alguien que caminó, comió, vivió con Cristo 3 años. ¿Cómo? Voy a decir algo. Ay, Padre, perdóname, pero ya se me soltó la boca. No me cuchilees. Es mi hija. ¿Oyeron? Esto se me fue lo que les iba a decir. Entró Satanás en Judas. Imagínense usted, un hombre que caminó con Cristo, que estuvo con Él y fue engañado. Comía de su plato y fue engañado. ¿Usted puede imaginarse la astucia del enemigo? ¿Cómo pudo engañar a alguien que escuchó el evangelio de la boca del dueño del evangelio? ¿Cómo? Por eso ahí les va. Se los voy a decir con mucho amor, porque el amor corrige, ¿sí o no? No le saque. El amor corrige. Por eso, hermanitos que viven en unión libre, no inventen. Están mal. Ahora sí, no, amén. Digo, perdónenme. Los amo, los quiero, los aprecio, pero tengo que decirles algo: están equivocados. Porque Dios no bendice la unión libre. Dios bendice lo correcto. En todo lo correcto está Dios. Por eso cuando uno dice: pastor, ¿sabe qué? Por mi ignorancia, por lo que quise vivir en unión libre, pero esto se corrige a la voz de ya. ¿Por qué? Porque a mi Dios le agrada. Y yo quiero agradar a aquel que está en los cielos. Porque cuando usted corrige su unión libre, las cosas y milagros y oraciones que no han sido contestadas van a ser contestadas. Es necesario hablar con la... Ahora, yo espero que si alguien está en unión libre no se vaya, porque este pastor le ama tanto que se arriesga a que usted se pueda ir. ¿Me está comprendiendo? Este pastor lo ama tanto
que se está arriesgando a que usted se vaya, pero usted se va de aquí sabiendo la verdad, porque la verdad bendice nuestra vida. Así es que escuche, ¿cómo es posible que Satanás haya engañado a Judas? Es más, ahí va, ahí va. ¿Qué acaso cuando los mandó de dos en dos, Judas no hizo milagros? ¿Ya ven cómo les falta venir los lunes? ¿Qué acaso cuando mandó de dos en dos, Judas no hizo milagros? Claro que hizo. ¿Cómo logró Satanás engañarlo? Porque es una sutileza. Se mete como un pensamiento, nos cambia la percepción del reino de Dios, y ahí es cuando nosotros caemos en el engaño. Es más, trató de engañar a Cristo. Que no en el desierto no lo trató de engañar. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de ese pináculo de lo más alto. Al cabo a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Si eres hijo de Dios, arrodíllate, adórame y todo te daré. Lo quiso. Ahí va. Iglesia, está aquí. Mire, si no se detuvo con Cristo, ¿a poco cree que se va a detener con usted y conmigo? Pues no. Por eso cuando algo cambie su percepción, diga conmigo, mi percepción, hay que levantar las antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado. Algo está pasando en nuestra vida, y antes de que pase, hay que levantar la bandera de necesito ayuda, Señor. Es más, miren lo que le pasó en Hechos. Hechos capítulo, no está el reloj, no sé cuánto tiempo me queda, por favor. Hechos 5 del 1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajo del precio de la... Ay, Señor, qué sutileza, que convenció a Ananías de que podía mentirle al Espíritu Santo. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué sutileza, diga conmigo, qué sutileza. Que lo hizo pensar que podía engañar al Espíritu. Por eso, de veras, hermanos, a veces eso nos pasa a nosotros. Pensamos que haciendo lo malo, y aunque nadie nos vea, nos vamos a librar. Pero no nos damos cuenta que el de arriba nos ve a todos, y que nadie nos escapamos de su ojo. Por eso cuando la iglesia, escúcheme, cuando la iglesia entiende y conoce a Dios, la misma iglesia empieza a quitar cosas de su vida que a Dios no le agradan. Por eso el león, algo le movieron ahí atrás que no cambia ahora. El león quiere seguir devorando nuestra vida. El león quiere seguir devorando la vida. Por eso es sumamente importante tener cuidado con la enseñanza que recibimos de afuera. Yo les he aconsejado hasta el cansancio en sus vidas. Hermano, por favor, hoy ustedes tienen acceso a YouTube, ven predicaciones, ven cosas y... ¡ay, pastor, qué bonito habló! Pero no porque habló bonito, es cierto. La iglesia hoy tiene un peligro increíble, porque oye de todo y todo se come espiritualmente, no sabiendo que primero tenemos que saber si lo dijo Cristo. Por eso tenga cuidado. Yo le digo a la iglesia: oiga, si quiere seguir oyendo predicaciones, le hago culto los lunes, los martes, los miércoles, hasta que se harte. Nomás venga. Pues sí, si quieren oír, pues les subo predicaciones al Facebook, a YouTube, para que oigan todos lados. Pero yo sé que se están alimentando de esta fuente. ¿Alguien me comprende eso? Miren lo que dice 1 Corintios 9:27. Están muy callados. Miren lo que dijo el apóstol: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros,
yo mismo quede descalificado. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De quedar descalificados estando en la competencia. Yo que empecé la carrera espiritual tengo que tener cuidado de no ser descalificado. Y la única manera es tener cuidado de nuestra vida espiritual, de lo que recibimos, de lo que oímos, de lo que aprendemos. Por eso yo le digo a la iglesia, y aprovecho, no vaya a otras conexiones de otra iglesia. Ay, pastor, qué celoso es usted. No soy celoso, simplemente que sabemos el alimento que te damos. Después usted va a otra célula y anda con revelaciones nuevas. Apacíguese. Es tan importante. De verdad, hay personas, ay, pastor, qué exagerado. No, no soy exagerado. Tengo 40 años de conocer a Jesús y he visto hasta lo que usted no se imagina. Por eso, si hay una conexión de la iglesia, vaya. Es importante. Pero cuidado con qué se alimenta. Mire, Mateo 7:22. Pásale porque me están viendo bien feo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu, y en tu nombre echamos fuera, y en tu nombre hicimos muchos. Entonces les declararé: nunca, apartaos de mí, hacedores. Ahí va. Escúchenme. El problema no solamente era que ellos estaban presentando a otro Jesús. El problema es cuántos se engañaron. Porque cuando ellos, este verso da a entender, cuando ellos terminaron su vida, querían entrar al cielo. Y el Señor le dijo: no, espérame, no, ¿qué te pasa? Pero en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco. Hacedores de. Y no solamente el problema es que predicaron a otro Jesús, porque si el Jesús que era Jesús no lo conocía, predicaron a otro Jesús. No te conozco, no sé quién eres. Hacedores. El problema no solamente que ellos eran hacedores de iniquidad, el problema era que habían engañado a muchos. Mire lo que dice Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso yo insisto, es tan importante la doctrina y la enseñanza. Necesitamos tener doctrina, cimientos firmes en lo que es el Evangelio de Cristo. Termino. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no se te va a aparecer quizás con un pecado, se te va a aparecer quizás con una doctrina extraña, con una enseñanza que va a confundir tu vida, con una enseñanza que va a justificar la maldad o lo malo que podamos hacer. Escúcheme, toda enseñanza que justifica lo malo no es de Dios. Va de nuevo, iglesia. Toda enseñanza que justifica lo malo no es de Dios, porque a Dios le agradan las cosas correctas. Por eso mi anhelo es que un lunes este lugar esté lleno de creyentes que quieran aprender la verdad bíblica, de creyentes que quieran ser enseñados en la doctrina y que digan: pastor, yo sirvo a Jesús para nunca voltear atrás. Y la única manera es estar enseñado, es conocer la palabra de Dios, ser instruidos en las verdades bíblicas. Así es que, iglesia, esta tarde como pastor les exhorto a dejarse ser instruidos. Les exhorto a que tengan el corazón para ser enseñados. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie de ustedes se me pierda. Yo quiero que todos podamos decir las palabras gloriosas y oír esas palabras: ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Son las palabras más gloriosas que todos debemos de anhelar escuchar en nuestra vida. Póngase de pie, por favor.